¿Sabe? Me acuerdo muy bien, hace unos días estaba yo allá predicando en Tapachula. Fui a la cruzada, prediqué en la apertura y entonces terminando de predicar se me acerca una muchacha y me dice: pastor, quisiera preguntarle, ¿dónde puedo tomar cursos de oratoria para predicar como usted? Y luego me dijo: ¿cuántos cursos ha tomado? Y me dio risa, nunca me habían hecho esa pregunta, nunca me habían hecho esa pregunta. Entonces casi me pidió mis credenciales y los lugares. Y la gente a veces piensa que para predicar nosotros necesitamos tomar cursos de oratoria. Y obviamente hay que prepararse, hay que estudiar, ¿verdad? Pero en realidad eso te lo da el Señor. Es algo que Dios te lo da. Y cuando eso me preguntó, me quedé pensando, de veras, pues cuántos cursos he tomado de oratoria. Y empecé de esa no fue, la otra tampoco, esa más, no, pues, y me di cuenta que ninguna. Entonces, y luego me empecé a analizar. Yo les he comentado, en realidad yo de por sí así, me cuesta hacer relaciones porque soy un poco tímido, soy muy introvertido. Cuando no conozco a la gente me da miedo, no sé qué hacer, entonces me quedo en mi rinconcito y allí no hablo, entonces me quedo. Pero cuando Dios me llamó y realmente luego yo mismo digo: Alejandro, ¿cómo es que cuando te paras en el púlpito te transformas? Tú no eres ese Alejandro que yo conozco. Y realmente ese Alejandro que yo conozco no es el que se para en el púlpito. Y entonces es ahí donde tú entiendes que es Dios el que hace las cosas. Porque realmente ese muchacho que empezó a predicar hace algunos años, me acuerdo que en realidad yo prediqué por necesidad. No había quien. Y entonces nos quedábamos mirando el uno al otro. Ya les he comentado, nosotros nadie nos predicó, nadie nos discipuló. Simplemente nosotros empezamos a buscar y entre todos nos veíamos. ¿Y ahora quién? O sea, no sé dónde aprendimos como a hacer un culto. Yo creo que allí como Dios nos daba a entender. Y entonces pues alguien tenía que predicar. Y yo era un muchachito ahí. Yo creo que estaba yo como en la secundaria cuando empecé a predicar por necesidad, porque no había quien. Y entonces, y luego ahora yo me quedo pensando: ¿y qué decías? Pues yo mismo analizo esos sermones y digo: no, creo que estabas mal, dabas muchas herejías, pero Dios nos libró. Dios nos rescató y mira, y ahí estamos. Entonces yo doy gracias a Dios. De hecho, Dios me permitió pastorear pues casi a toda mi familia, aún a mis hermanos mayores, y Dios me permitió pastorearlos. Entonces pues por años les prediqué a ellos también, y pues no sé por qué yo, pero de alguna manera. Entonces hasta hoy en la familia, a pesar de que soy de los más chicos, cuando hay reuniones, cualquier cosa, pues siempre como que me quedan mirando para esperar a ver qué digo, y en base a eso ya se continúa con la situación. Entonces realmente pues Dios me ha dado esa gracia, esa bendición. Y sabes, precisamente uno piensa: ¿dónde aprendes eso? Y mira, en realidad es en la vivencia. Yo creo que yo tuve dos momentos difíciles en la vida. Y entonces en dos ocasiones me ha pasado que me he quedado inmóvil, sin caminar, ¿verdad? Entonces yo ahora camino por gracia. Cuando yo camino yo digo: wow. Entonces, porque en dos ocasiones no he caminado. Y entonces me acuerdo la primera vez, porque tengo dos situaciones, y no sé si lo he contado, eso creo que no lo he contado, pero la primera es porque yo cuando tenía yo creo que como unos 8 años, o creo que sí, como 7 años,
me dio la polio. Y entonces yo me quedé medio paralizado, o sea, de la pierna izquierda y de la mano derecha. No sé por qué así fue, ¿verdad? Porque es como ahí. Y entonces yo ya no podía moverme. Y entonces yo, como de los 7 años, cuando porque yo primero pues era normal, ya caminaba y todo, y después ya no podía caminar. Y me tenía que arrastrar, yo andaba arrastrándome ahí, o sea, así, porque ya no podía caminar. Y entonces yo me arrastraba. Me acuerdo, en ese tiempo en mi pueblo hubieron 2 más que les pasó lo mismo. Uno de los cuales era un primo mío y otro no era mi primo, pero eran de los más riquillos del pueblo. Y le pasó, hasta hoy tienen, de hecho esa persona pues tiene sus negocios y todo, pero porque prácticamente le heredó su padre lo que tiene. Pero entonces yo allí me quedé y yo me acuerdo que en ese momento yo le dije al Señor, yo no conocía lo que hoy conozco, porque fue allí donde nosotros empezábamos como que a buscar qué hacer. Bueno, mi padre buscaba, pero yo empecé allí a buscar también. Y me acuerdo que entonces, como a los, yo creo que 10, 12 años, cuando ya tenía unos 4 años después, empezó a ir un misionero, porque andábamos buscando y andaba un misionero, nos empezaba a compartir, empezamos a entender un poco más. Y entonces yo le pedí a Dios que Él me levantara. Yo le dije, Señor, pues aquí estoy en tus manos, porque yo no podía caminar. Yo por eso fui a la escuela más grande de lo normal. Y entonces un día yo estaba así y Dios me levantó. Un sábado. Mi papá estaba leyendo su Biblia, por cierto, y ese día Dios me levantó, así, de la nada. Y entonces hizo el milagro y yo empecé a caminar, y cuando llegué con mi papá le dije, papá, ya pude venir hasta aquí. Y me dijo, sí, está bien, hijo. Él estaba concentrado porque pensó que yo me iba arrastrando como normalmente lo hacía, ¿sí? Pero le dije, hey, papá, y me queda mirando y dijo, y obviamente pues asombrado porque lo que Dios había hecho en mí. Y entonces me acuerdo que para mañana domingo, cuando llega el misionero yo salgo rápido a encontrarlo. Y él me queda mirando y dice, ¿qué pasó, Alejandro? Dios me sanó. Dijo, sí, pero ¿dónde te llevaron? No, Dios me sanó. Y él no lo creía, porque él era de la iglesia, era egresado del seminario bíblico. Pues como todo teólogo dijo, no, pues algo tuvo que pasar. No, Dios me sanó. Y Dios me sanó. Y entonces desde ese momento me acuerdo que mi primo pues fueron a vernos para decir, oye, ¿dónde lo llevaron? Y pensaron que mis padres les ocultaban, porque mis padres ni siquiera me vieron cuando yo empecé a caminar. O sea, yo me levanté solito. Bueno, no yo solito, sino Dios me levantó, pero cuando nadie estaba, yo en mi comunión con Dios. Yo estaba orando y le dije, Señor, levántame, y Él me levantó. Y entonces, cuando llega el misionero, él se asombra. Yo creo que por eso dejó de ir. Ya después, no sé qué pasó. Se llamaba, no sé si vive o no, se llamaba o se llama Alfredo Villeda. Todavía me acuerdo, ¿verdad? Es uno de los pocos que nos enseñó la palabra. Y entonces me acuerdo que ya allí empecé allí. Incluso el que tenía más dinero fue a vernos también a mis padres y decirle, oye, ¿qué pasó? Te damos una lana si tú nos dices dónde lo llevaste para que pudiera caminar.
Y les dijimos, obviamente les explicamos, pero ellos no quisieron entender. Dije, no, ¿cómo puede ser posible? Y bueno, pues hasta hoy no camina esa persona, ¿verdad? Él no camina, o sea, él anda en silla de ruedas y mire, pues yo de cuando en cuando traigo mi banquito, pero estoy bien. Entonces, y a partir de ese momento Dios me empezó a dar una palabra. Entonces empecé a compartir, porque era parte de la relación con Dios. Y me acuerdo ahora porque precisamente hoy leyendo la palabra, estamos en Hechos capítulo 4, ¿sabes? Y allí vemos cómo después de la curación del cojo, y la semana pasada hablábamos de eso, saben, siempre que leo estos pasajes me acuerdo de gran parte de mi vida. Y entonces dice que allí agarran a Pedro y a Juan y le dicen, cállese, no sigan hablando, no sigan predicando, no sigan llevando. Y sabes, en primer lugar, en realidad, hoy le he titulado Predica la palabra. Porque cuando tú tienes una experiencia con Dios, tienes que predicar la palabra. Yo digo en gran parte, eso es lo que Dios ha hecho en mi vida. Y predica, en primer lugar, predica la palabra de verdad. Porque hay una palabra de mentira que se está proclamando, que se expresa, que se dice una y otra vez, pero dice aquí la palabra de Dios. Habiendo ellos, Hechos capítulo 4, leo el versículo 1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Dice, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Oiga, sabes, hay una verdad que es importante que nosotros prediquemos. Dice aquí la palabra de Dios. Ellos empiezan a predicar en el nombre de Jesús. Dice, mira, esto que vieron no es porque tenemos dinero, no es porque conocemos de medicina, no pudimos levantar a este hombre porque nosotros teníamos ese poder, sino simplemente porque Cristo ha resucitado. Y ese Cristo resucitado en realidad es un Dios de poder. ¿Sabes? La verdad en ocasiones incomoda. A veces cuando yo me acuerdo, les decía, cuando llegaron estas personas a preguntarnos y les dijimos la verdad, salieron enojados y dijeron, no, se me hace que no nos quieren decir. Y les dijimos, esa es la verdad. O sea, yo simplemente oré a Dios. Yo estaba solito ahí, le pedí a Dios y Dios me levantó. Pero ¿cómo? Si yo también le he pedido. Pero el asunto es que tú tienes que entender que hay un Dios de poder y hay un Dios ahí que hace, simplemente le hace al cuento, ¿verdad? Entonces hay muchos dioses que no tienen ese poder, pero el Dios vivo y verdadero tiene poder. Entonces, cuando la semana pasada leíamos así como este cojo estaba sentado, no se levantaba, y de pronto se paró y dice, y saltando y alabando a Dios, y andaba allí. Imagínense, pues había estrenado sus piernas, ¿cómo no iba a estar contento? Los quiso poner a prueba y estaba saltando con todo lo que daba. Y esa es la verdad. En este caso, los sacerdotes, los magistrados y los saduceos se incomodan al escuchar las grandes verdades del evangelio. Esas verdades que prueban al pueblo y que realmente ellos lo aceptan de buena gana, pero los religiosos se incomodan. Oiga, hace un rato les comentaba, dije, creo que por eso pero de verdad, hay mucha gente que se incomoda cuando ve los milagros del Señor. Sobre todo los religiosos. La mayoría de religiosos piensan, sí, lo leen en la Biblia, dice, sí, eso dice, pero ellos no creen que puede ser real en su propia vida. Entonces, porque hay mucha gente que solo ha leído los milagros, pero que nunca los ha vivido.
Yo no sé si tú has vivido milagros, pero realmente mi vida cristiana empezó con un milagro. Han sido milagros tras milagros. Yo creo que hace un tiempo estaba pensando, yo que quiero ya dejar un poco el pastorado para sentarme y escribir mis vivencias. Tengo varias cosas como Dios me ha llevado, realmente ese poder transformador, lo que Dios ha hecho, y yo creo que me gustaría así como volver a recordar todo eso, escribiéndolo ahí. Me gustaría sentarme con calma, con tiempo, porque sabes, pero eso a los religiosos les incomoda, porque normalmente los religiosos leen la Biblia, pero nunca han vivido lo que dice la palabra de Dios. Levántate y anda, para ellos es solo una frase, pero realmente para mí es una realidad. Los principales opositores del evangelio, qué interesante, no fueron los ateos, no fueron los enemigos de Roma. Realmente los principales opositores del evangelio fueron las autoridades religiosas. O sea, cuando Jesús vino, los que principalmente se enojaron fueron los sacerdotes, los guardas del templo, los saduceos, los fariseos. Bueno, en este caso los saduceos fueron los más enojados, porque ellos no creían en la resurrección. Decían que la resurrección no existe. Y cuando los discípulos predicaban que Jesús resucitó, ellos les incomodó, ¿verdad? ¿Cómo puede ser? Y se enfrentan entonces a hombres que habían visto la resurrección. Ahora se enfrentan con hombres que son realmente testigos, que no les contaron. Yo le decía, hace unos días tuvimos una reunión de pastores aquí en la región. No somos muchos, pero estábamos comentando. Y yo le decía a un pastor, le digo, mira, yo creo que tanto tú como yo estamos viviendo el problema, el síndrome de los cristianos de la tercera generación. Entonces, los cristianos de la tercera generación es un problema normalmente en las iglesias. O sea, cuando el abuelito cree, entonces luego el papá también cree, y luego los hijos ya no creen tanto. O el papá cree, entonces los hijos creen, y los nietos pues son los que, o sea, ellos se creen cristianos porque dicen, pues yo nací en el evangelio. O sea, desde chiquito lo traían a la iglesia, se identifica, en este caso, como en nuestro caso, pues es bautista, bien bautista, porque conoce las normas, las leyes, y hasta las que todavía no se han escrito, él ya los conoce, sabe todo, pero el asunto es que nunca ha tenido un encuentro real con Jesús. Y entonces, por tradición, él nunca va a otro tipo de iglesia, porque él dice, yo pertenezco aquí, yo soy de esta, pero realmente nunca ha tenido un encuentro con el Señor, ¿sabes? Pero aquí estamos viendo a esos discípulos que son testigos del Señor, que son testigos de la resurrección, que son testigos de este poder de Jesús. Y entonces se enfrentan con los religiosos que nunca habían visto, que nunca habían oído, que nunca habían conocido al Cristo resucitado. Pero entonces por eso les provoca ira, coraje, resentimiento, y tratan por todos los medios de disuadir a estos hombres que dejen de predicar el evangelio. Y claro, como ellos no lo hicieron, aumentó más su ira al ver que enseñaban los apóstoles un mensaje centrado en Jesús, pero no el Jesús muerto, sino el Cristo vivo, el Cristo resucitado, el Cristo de poder, que se manifiesta en prodigios milagrosos. Juan y Pedro entonces proclaman la gloriosa resurrección de Jesús, y esto produce irritación y trae una oposición frontal de parte de las autoridades religiosas de aquel tiempo.
sobre todo el partido político religioso de los saduceos, ¿verdad? Que están enojados porque dicen que no hay resurrección. Y Juan y Pedro proclaman con tanto valor que muchos de los que oían quedaban convencidos y ponían su confianza en aquel que encarnaba la misma resurrección, es decir, Jesucristo. Esto trae como consecuencia, ¿verdad?, la convicción de la gente. Y dice la Biblia que al menos 5,000 varones son rendidos ante esta verdad del Evangelio. Así que prediquemos la verdad. Esto va a incomodar a los religiosos de nuestros tiempos. Cuando predicas la verdad, los religiosos se enojan, pero muchos hombres y mujeres sinceros van a encontrar la verdad y van a venir rendidos a los pies de Jesús. Pero no solo predicar la palabra de verdad, sino predicar la palabra de valor. Dice allí la palabra de Dios. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndolos en medio, les preguntaron: ¿con qué autoridad o en qué nombre, dice, habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste hubiera sido sanado. Pedro tiene el valor para predicar. La predicación llenó a los discípulos de un gozo muy especial, de tal manera que Hechos describe aquí. ¿Sabes por qué predicaban? Dice, porque estaban, Pedro, lleno del Espíritu Santo. Y ante la oposición del interrogatorio, ante todas las autoridades, y aquí cómo va describiendo, mira, se presentaron todos los grandes, todos los poderosos, todos los más importantes del pueblo, y los rodearon y les dijeron: a ver, contéstenos ahora, queremos una respuesta. ¿En qué nombre dicen ustedes que están haciendo todo esto? Y entonces Pedro aprovecha la gran oportunidad para centrar su mensaje en la acción y la persona de Jesucristo, describiendo con enardecido celo su crucifixión, su muerte y su gloriosa resurrección, así como su poder de sanidad, expresando una verdad universal que trasciende tiempo y espacio. Y él dice: en ningún otro, llega allí al versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien el ser humano pueda salvarse. Realmente esta es una verdad que no se puede cambiar nunca. ¿Sabe? La gente ha buscado en todos los tiempos, en todas las épocas, otras maneras de salvarse. Pero dice la palabra de Dios: en ningún otro hay salvación. La salvación solamente está en Jesús. Hay muchas religiones, hay muchos grupos, pero la verdad sigue siendo la misma. Solo Cristo nos puede salvar. Amados, la forma tan impactante, tan poderosa en que Pedro proclamó esta profunda verdad, hizo que la gente viera en él a ese ser divino, ese ser especial. Pudieron ver a Jesús mismo obrando a través de Pedro. Dice aquí la palabra de Dios que Pedro tenía denuedo. Entonces, y el denuedo no es más que la natural consecuencia de permanecer día a día con Jesús.
Cuando tú tienes esa cercanía con Cristo, entonces puedes tener ese valor. Porque sabes, siempre yo les he comentado en alguna ocasión, mira, yo predico la palabra porque lo leo y sé que esto es la verdad. Dios lo dice, yo lo creo. Si Dios lo dice, es la verdad. Pero sabes una cosa, cuando yo predico la palabra, es no solamente porque he leído la palabra, sino porque he vivido esa palabra. No solo el testimonio breve que les comenté al principio, sino yo creo que alrededor de mi vida he estado por lo menos en 5 ocasiones al borde de la muerte, y Dios me ha librado de todas, de verdad. Entonces, y después de eso puede decir, ¿cómo no ser testigo del poder de Dios? Si Dios realmente es una realidad de mi vida. Los enemigos opositores del evangelio, decíamos, la clase religiosa, la clase gobernante, incrementó su oposición al grado de prohibirles con amenazas de que no hablaran más en ese nombre. Dice ahí la palabra de Dios, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenazándoles, amenacémoslos porque no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en ese nombre. Los amenazaron. Entonces no sé qué tipo de amenazas. No sé si les mandaron un anónimo ahí, no sé si les llamaron por teléfono allí para poderles decir, pero ellos, entonces dice ahí, los intimaron a que no predicaran más en el nombre de Jesucristo. Y llamándoles, dice el versículo 18, y llamándoles les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Sabes, algunos están hablando y diciendo que realmente, bueno, en realidad la situación cada vez se pone más difícil. Y no sé, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Y cada vez va a ser más difícil predicar. Y tal vez el hecho de predicar tenga que ver con jugarse la vida. Y es allí donde nosotros tenemos que ver. Sabes, estos discípulos, estaba en juego su vida. No solo los habían encarcelado, no solo los habían golpeado, ahora los amenazan y les dicen, realmente queremos que dejen de hablar en el nombre de Jesús. Y cuando eso sucede, estos valientes hombres, estos primeros discípulos, dejan plasmada, ¿verdad? Para que todos nosotros, para que no quede duda alguna, y le contestan de la siguiente manera: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Háganle como quieran, pero mi obediencia no está a una institución humana. Mi obediencia está a mi ser supremo, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y luego, por si no les quedó tan claro, siguen diciendo ahí la palabra de Dios, versículo 20. Le dice, mira, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos. ¿Qué experiencia personal más hermosa pudieron tener para poder decir con toda firmeza, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído? Esta verdad y la forma tan autoritativa de decirlo le permite a Pedro y a Juan ser liberados por sus opositores. Cuando los vieron que estaban tan decididos, no les quedó de otra más que dejarlos ir, porque pudieron ahí ver, dice, y ellos entonces los amenazaron y los soltaron, no hallando ningún modo de castigarlos. Sabes, esta es la verdad más maravillosa.
el Cristo de poder debe ser predicado, pero debe ser vivido por cada uno de nosotros. Entonces, evidencian el poder sanador de Jesucristo en el paralítico y el poder de la palabra predicada sin hallar algún motivo para castigarlos. Yo a veces me he preguntado, oiga, Dios tuvo poder para levantarme, ya les dije, ¿verdad? Y siempre me he preguntado, bueno, si me pudo levantar y me dejó la pierna así con fuerza para caminar, ¿por qué no me quitó las secuelas? Eso sí me lo he preguntado también. ¿Por qué no me quitó las? Él tiene el poder. Y yo luego me he contestado, no sé, el Señor un día me va a dar la respuesta, pero sabe, yo digo, yo creo que es para que siempre me acuerde y para que le dé gloria a Dios, porque tal vez ya se me hubiese olvidado a estas fechas, a estas alturas ya no hubiese recordado, ¿verdad? Después de casi 40 años de este suceso que les acabo de contar. Entonces, pero 40 años después, 50 años después, yo creo, o más, puedo seguir diciendo, puedo seguir recordando que ese Cristo de poder es el que me ha levantado. Entonces, y eso es lo que nos da el valor para llevar el mensaje. Entonces, en primer lugar, predica la palabra de verdad, porque es una verdad la palabra, pero predica la palabra de valor, porque esa palabra es lo que te da el valor para llevar ese mensaje. Pero en tercer lugar, predica la palabra de victoria. Predica la palabra de victoria, porque dice ahí la palabra de Dios, sigue diciendo, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. ¡Qué bueno! Oiga, qué bueno que estos cristianos no vivieron en el siglo XXI, donde hay tanto estrés, donde hay tanta depresión. Oiga, porque si ellos hubiesen vivido en este tiempo, los discípulos les hubiese dado la depre. Imagínense, los amenazaron, los castigaron, los metieron en la cárcel injustamente. ¿Cómo se sentían? Hubiesen venido achicopalados, tristes, angustiados, y decir, no, de plano ya no queremos predicar, porque mira todo lo que nos ha pasado. Hey, muchachos, ¿saben qué? Mejor vámonos de aquí. Esto se va a poner color de hormiga, ¿verdad? No sé qué color es la hormiga, pero puede que se ponga de ese color. Así de que mejor vámonos. Pero los discípulos, ¿sabes? Ante tales circunstancias no se deprimieron, porque habían recibido amenazas y una orden explícita de dejar de predicar, pero ellos ni siquiera consideraron como una posibilidad el obedecer la orden judicial que habían recibido. Se fortalecieron en el Señor, porque sabían y conocían de manera personal al Cristo resucitado con poder. Esos mismos eran los que iban caminando sin un peso en la bolsa, no tenían ni un denario en ese momento, y entonces se encuentran con el cojo y le dicen, hey, ayúdame con algo. No sé si te ha pasado algún día que no tienes y te encuentras con un indigente y te pide y dices, híjoles, creo que si ya te cayó algo, repártemelo porque yo estoy peor que tú en este momento. Entonces ellos estaban así, no tenían nada, pero tenían algo más valioso, y entonces le dicen, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y en ese momento se levanta. Yo no sé quién fue el más asombrado, si los discípulos o el cojo, porque seguramente no sé si sabían exactamente que tenían realmente la victoria ganada, porque sabes, después de que se da el suceso ya sabes lo que sucedió, pero en ese momento no, ellos se la juegan. Porque ¿qué sucede si Dios no hace la obra en ese momento? Y le dicen, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y no solo sus piernas se le encorvan, sino
Y entonces yo creo que en ese momento los hubiesen linchado. Pero sabes, pero ellos saben, y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La victoria la tenemos ganada. Oiga, decirlo es muy sencillo, pero vivirlo, eso es otra cosa. Ellos ni siquiera entonces se fortalecen en el Señor y estaban convencidos del poder de Dios. Por eso dice allí la palabra, el versículo 24, y ellos habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Soberano Señor. Estaban convencidos de ese gran poder de Dios, ese Dios creador, ese Dios sustentador de todas las cosas. Estaba de su parte, sabían y vivían lo que decíamos hace un rato, lo que Pablo lo iba a declarar más adelante: si Dios es por nosotros, nadie puede estar contra nosotros, porque Dios está de nuestra parte. Pero a veces nosotros tenemos temor y nos acobardamos con tanta facilidad. Estos discípulos estaban convencidos de la fragilidad del hombre. Sabían que ellos no podían, que por ellos mismos no podían, porque dice que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Amados, entonces el poder humano está limitado, tiene un término, es como dijera Barclay, como los caballos que relinchan briosos, entonces patalean, mueven la cabeza, pero tarde o temprano tienen que someterse al jinete. Así es la humanidad. Muchas veces quiere hacer su propio pensamiento, quiere llevar a cabo su propia voluntad, pero tarde o temprano tiene que someterse al soberano Señor. Así entonces no importa los hombres que tanto desafíen al Señor, tarde o temprano Dios va a prevalecer. Y entonces ahí ven cómo todos los sufrimientos de Jesús, a pesar de los sufrimientos, Él salió victorioso. Y si Él, por eso Jesús les dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Sabes, cuando nosotros entendemos que nosotros confiamos en un Dios victorioso, en ese Cristo de poder, entonces podemos nosotros con firmeza y con valor entender que la victoria la tenemos ganada. Porque a veces lo cantamos con facilidad: ya tengo la victoria. Pero cuando estamos pasando por un momento difícil se nos olvida y estamos llora y llora, estamos angustiados, estamos tristes y decimos: no, creo que hasta aquí sí, hasta aquí ya llegué, ya no puedo más. Y entonces se nos olvida que tenemos la victoria, pues Cristo me salva. Entonces estos hombres oraron para que el Señor les diera una palabra certera para predicar, porque sabían que no podían enfrentarse ellos solos, necesitaban del poder y de la sabiduría divina para enfrentar esta situación. Y lo más hermoso es que Dios les responde de una manera hermosa, porque dice el versículo 31, oiga, después de que dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Dios responde con poder. ¡Qué maravilla! Para Dios sus promesas son en Él sí y en Él amén. No se encontraron desamparados, sino que recibieron el valor y la fuerza que necesitaban para este momento crítico. Así que fueron animados a testificar con esa confianza puesta en el Señor. Te digo algo: en un ambiente hostil, donde entiendes la magnitud de la declaración bíblica que en Cristo somos más que vencedores, entonces cuando predicas a ese Cristo de poder tendrás ataques,
pero la victoria está asegurada. Oiga, ya les he contado alguna parte también de cuando yo estaba empezando allá el ministerio. Mi primer año, los primeros meses, yo empecé ya de manera formal. Les dije que yo empecé a predicar desde creo que fuimos compañeros allí como con Melquisedec o con Salomón, no sé, algo así. Entonces, pero en realidad, de manera formal, dijéramos, no dijeran las instituciones, ya como pastor formal, empecé en marzo. Y entonces, 31 de marzo, y me acuerdo para el 20 de febrero, íbamos a bautizar los primeros. Eran 12 que íbamos a bautizar, los primeros 12 que habíamos ahí ganado para el Señor. Y yo me acuerdo, entonces fuimos allá al río y nos agarraron allí, y eso ya les he contado, pero saben, una chica se la llevaron. Ella me contó todo eso. Entonces nosotros estábamos orando, pero ella la llevaron allá, la metieron al cerro, y cuando llegaron allá, empezaron a pelearse entre los mismos maleantes, estos muchachos que la habían secuestrado, y empezaron a pelearse para ver quién era el primero en violarla, pues. Pero fue tanta la riña, que entonces empezaron allí a golpearse, dice, bien feo, y 2 de ellos agarran a la chica y la sacan a la carretera en plena madrugada. Y cuando la sacan ahí, entonces quieren detener un carro para huir, y el primer carro que pasa le tiran ahí, o sea que le disparan para que se pare. Pero lo que no sabían es que con ese disparo mataron al copiloto, y entonces al conductor lo dejaron herido. Cuando eso sucede, entonces estos 2 chavos ya se ponen más intensos. Dijeron, allá adentro del cerro, pues era difícil que nos hagan algo, pero aquí, a orilla de carretera, y eran solo 2, dijeron, no, pues yo creo que sí, aquí sí nos agarran. En ese momento, entonces uno de ellos le dice al otro, cuídala en lo que yo busco ayuda, veo qué consigo, y se va. En lo que el otro se va, le dice a la chica, le dice, mira, ya tenemos tantos problemas, ya no quiero saber nada de ti, en este momento lárgate, pero en el primer carro que pase, te subes y te desapareces, porque si no, entonces atente a las consecuencias. Oiga, y entonces lo otro creo que también en alguna ocasión les he contado, que el primer carro que pasa fue el carro de sus hermanos, bueno, de su hermano y su cuñado que andaban buscándola. El primer carro que pasa era el carro de su hermano, que venía su cuñado con él, y se sube. Cuando se sube, oiga, esta chica, después de todo este proceso, cuando ellos nos las entregan, bueno, no nos las entregaron, pero cuando la recibimos otra vez, venía intacta. No pudieron realizar su cometido estos maleantes. Ese fue una manifestación gloriosa del poder de Dios. Bueno, no venía tan intacta esta chica, porque traía como unos rayones así, porque habían malezas y todo en los, ¿cómo se llama? En pleno monte. Pero ese es el Dios de poder. Ese es el Cristo de poder que nosotros proclamamos y que debemos proclamar en todo lo alto. ¿Sabes? Porque por eso predica la palabra,
Porque la palabra, decimos, es una palabra de verdad, pero en segundo lugar, es una palabra de valor, ¿verdad? Y en tercer lugar, es una palabra de victoria, porque siempre realmente nosotros no tenemos que pelear, Dios ya peleó por nosotros y nosotros tenemos la victoria asegurada. Y para terminar, debemos predicar la palabra porque es una palabra de vida. Dice ahí, termina este pasaje: y muchos de los que habían creído eran de un corazón y de un alma, y ninguno decía ser suyo, porque nada de lo que poseía, sino que, dice, tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. La transformación de vida de estos discípulos fue tan trascendental que ya no desearon tener más posesiones ni nada propio. Hoy en día la gente se ufana de cuántas cosas tiene, cuántas propiedades, cuántos autos, cuánto dinero en el banco, las mejores cuentas bancarias son las que, pero sabes, en realidad estos discípulos entendieron una cosa, que la sola presencia de Jesús me basta. Y eso le dio pauta para que siguieran dando testimonio de que la resurrección es un hecho real, demostrada con sus propias vidas. Ellos fueron los protagonistas de una predicación cristocéntrica, escritural, ungida, autoritativa y poderosa para transformar vidas, mostrándonos de una predicación ungida. Entonces, este es el que tiene el respaldo de una vida en permanente comunión con Jesús, que va a traer como resultado fruto abundante. Amados, lo que vemos narrado en Hechos 4 presenta el modelo que debemos seguir los hijos de Dios. Nunca dejarnos intimidar, ni por las amenazas, ni por el encarcelamiento, ni por prohibiciones de predicar el evangelio. Y ante todo interrogatorio debemos tener claro que cuando Juan y Pedro fueron desafiados, siempre tuvieron la asistencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo les dio la palabra, les dio poder de sanidad a los enfermos, ese poder que usaron para exaltar no sus propias vidas, sino a Cristo mismo. Juan y Pedro no se preocuparon si tenían o no preparación académica. Amados, hace un rato así empecé diciéndoles, ¿verdad? Amados, en realidad no se trata de cuántos cursos hayas tomado. Pedro y Juan entienden que su deseo era proclamar a todos su experiencia con Jesucristo. Cuando Jesús le dice a este hombre que sanó, le dijo: ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Cuando tú tienes cosas que Dios ha hecho contigo, solamente eso puedes predicar, porque sabes, tienes una experiencia viva y real con Jesucristo. Y entonces Dios les dio no solo una preparación, sino una naturaleza divina, de tal forma que sus vidas han trascendido al tiempo y al espacio. Hoy en día su experiencia con Jesús es parte de nuestra formación espiritual. Usemos entonces las amenazas para pedirle a Dios más de nuevo para compartir la palabra, y tendremos como respuesta la llenura del Espíritu Santo, que nos va a dar de su poder para predicar y para proclamar a donde quiera que nos llame, porque descubriremos que sirviéndole lo tendremos todo. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo que hizo con Juan y Pedro, lo desea seguir haciendo con los discípulos de hoy. Y esos discípulos de hoy somos usted y yo. Y como tal, debemos imitar a estos primeros discípulos con su actitud, y orar para que tengamos el mismo denuedo de compartir nuestra experiencia diaria con Jesús. Vamos entonces y prediquemos la palabra, porque
hay mucha gente que se opone, pero hay gente que está esperando así escuchar un mensaje. Así como lo vimos, los religiosos no querían saber nada, pero habían 5,000 que estaban hambrientos de escuchar una palabra del Señor. Señor y Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos por tu bendición, porque podemos escudriñar a través de ella las bendiciones que tú derramas para nuestras vidas. Y ahora, Señor, dejamos tu palabra en tus benditas manos para que haga y dé los frutos necesarios, dignos de arrepentimiento, y que podamos llevar tu palabra en donde quiera que estemos, Señor, sin importar las amenazas de la gente, que podamos con firmeza, con valor, llevar tu mensaje en todo momento. En Cristo Jesús te lo dejamos todo desde ahora y siempre. Amén.